Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Ana Protasova. Ella fue una de las damas de compañía de la zarina Catalina la Grande, pasándose a la historia por ser la segunda probadora de amantes de la emperatriz rusa, siendo una mujer que fue conocida dentro de la corte por ser un tanto seria y estricta, además de que se ganó el aprecio y el cariño de la familia imperial rusa. Espero que os guste esta biografía. Ana Stefanovna Protasova nació en el año 1745 en algún punto de Rusia. Fue hija del senador y consejero de Estado Stefan Fedorovich Protasov y de la esposa de este, Anisia Orlova. Ana tuvo varios hermanos nacidos de los dos matrimonios que llegó a contraer su padre, destacándose entre todos ellos a su hermano Pedro, que fue teniente general y senador, o su hermana Catalina, quien también llegaría a servir como dama de compañía para la zarina Catalina la Grande. Su madre, Anisia, era prima de los hermanos Alexei y Grigori Orlov, quienes encabezaron el golpe de estado que supuso el derrocamiento del zar Pedro III de Rusia y que permitió a la esposa de este, la zarina Catalina la Grande, el sentarse en el trono imperial ruso como emperatriz titular de todas las Rusias, además de que su primo, Grigori, fue uno de los amantes más conocidos que llegó a tener la zarina. Gracias a la influencia que tenían los hermanos Orlov sobre la corte rusa, su primo Alexei consiguió que tanto Ana como su hermana Catalina fuesen elegidas para ser las nuevas damas de compañía de la emperatriz rusa, iniciándose una nueva etapa de su vida dentro de la corte rusa. En un principio, Ana ser una dama de compañía más que apenas destacaba en la corte y que solo se limitaba a servir a la zarina cuando ésta lo necesitase. Pero en el año 1779 su vida volvió a cambiar cuando la mejor amiga y confidente de la emperatriz, Praskovya Bruce, fue expulsada de la corte rusa por haber mantenido una relación amorosa con uno de los amantes de la zarina. Praskovya no solo sería la confidente de la gobernante, sino que era su probadora de amantes. Se sabe que la zarina Catalina disfrutaba mucho de su vida sexual, y antes de intimar con cualquiera de los hombres que fuesen captando su atención, estos tenían que pasar por un examen físico y por el lecho de la dama Praskovya, quien tendría que comprobar la calidad de las artes amatorias del caballero de turno, para que éste no defraudase a la emperatriz en su primer encuentro íntimo con la gobernante, si es que superaban las pruebas. Al quedar vacante el puesto de probadora de amantes, la zarina Catalina eligió a Ana para este cargo, debido a que era poco agraciada. La emperatriz rusa no quería que pasase lo mismo que con su anterior probadora Praskovya, quien era conocida por su gran belleza y encanto. Así que se eligió una dama poco agraciada. Tal vez los hombres que aspiraban a convertirse en los amantes de la zarina no repetirían aquella experiencia con Ana. Ana Protasova no solo sería considerada como poco agraciada, sino que era vista como demasiado seria, estricta y fría. Por esta razón, la zarina también le encargó la tarea de supervisar a las otras damas de compañía, ya que muchas de ellas abusaban de la confianza de la gobernante. Poco a poco, Ana fue ganándose el cariño y la confianza de Catalina la Grande, la cual le entregó el cuidado de una de las supuestas hijas que la zarina había tenido con su amante, Grigori Orlov, siendo posible de que se tratase o bien de Natalia o de Elisabetta, dos supuestas hijas ilegítimas de la emperatriz.
Ana sería descrita como una mujer sin encanto, severa, gruñona y aburrida, que apenas abandonaba la corte rusa, permaneciendo siempre atenta a todo lo que iba ocurriendo a su alrededor. El aspecto de la dama no sería del agrado de muchos hombres, los cuales la describirían como fea y sin atractivo físico. Es más, la llamaban negra, debido a que tenía el cabello y los ojos oscuros, además de que su piel se bronceaba con mucha facilidad, siendo comparada con las reinas de Tahití. Incluso la propia zarina la llamaba cariñosamente reina ante esta comparación. Ana permaneció durante toda su vida soltera, aunque en ciertas ocasiones intentaron buscarle un marido, pero los hombres rechazaban la idea de casarse con la dama. En una ocasión ofrecieron su mano en matrimonio al conde Arkady Morkov, el cual no pudo evitar reírse ante tal propuesta y dijo tales palabras: «Ella es mala, yo soy malo. ¿Por qué vamos a deshonrar a la raza humana?». Ya que el conde era también consciente de que él tampoco era demasiado agraciado, asegurando que de su unión con Ana no podría salir nada bueno. Pese a no casarse nunca, la dama llegaría a estar profundamente enamorada de su primo Grigori Orlov. Ella llevaba muy mal de que éste iniciase nuevos romances con otras damas. Incluso se dice que en una ocasión llegó a tener un gran ataque de celos cuando se enteró de que su primo se iba a casar con otra prima suya, Ekaterina Orlova, que era otra de las damas de la zarina Catalina, siendo ese casamiento un tanto escandaloso. Pese a que a Ana no le gustaba abandonar la corte rusa, ella acompañó a la emperatriz en distintos viajes, permaneciendo siempre a su lado, convirtiéndose en una de sus damas más fieles. Fue tal el aprecio que sintió Catalina la Grande hacia su probadora de amantes, que la permitió el poder llevar hasta la corte a sus sobrinas, ocupándose así Ana de la crianza de estas, como si fuese la madre de todas aquellas niñas. Su señora, la zarina Catalina, falleció en el año 1796, una muerte que afectó bastante a Ana, debido a que sentía un especial cariño hacia la emperatriz y había permanecido siempre a su lado. Al morir Catalina la Grande, el imperio ruso fue heredado por el hijo de esta, el zar Pablo I, quien la permitió el poder mantener su puesto como dama de la corte. Después, el hijo de este, el zar Alejandro I, elevó su rango dentro de la corte, recibiendo el trato de condesa, algo que le permitió el poder gozar de una buena posición y recibir una pensión para lo que le quedase de vida. Es más, ella misma pidió al zar Alejandro I que sus sobrinas y los descendientes de estas recibiesen pensiones y el título de condes, algo que se le fue concedido ante el largo recorrido que la dama había tenido dentro de la corte rusa. Ante su nueva posición, Ana compró el pueblo de Orlino, lugar donde fundó una iglesia. Incluso a esta inauguración acudió la mismísima zarina Isabel Alexeyevna, esposa de Alejandro I, demostrándose la buena relación que aún mantenía la condesa con la familia imperial rusa. Durante sus años finales de vida, Ana siguió gozando del cargo de dama de compañía de las emperatrices de Rusia, un cargo que llevaba tiempo sin ejercer y sería honorífico, debido a que empezó a sufrir de problemas de visión desde hace ya unos cuantos años, quedándose completamente ciega hacia el final de su vida, falleciendo finalmente el 24 de abril de 1826 en la ciudad de San Petersburgo, siendo sus restos mortales enterrados en el monasterio de Alejandro Nevsky de dicha ciudad. Ana
Ana Protasova fue una mujer que fue elegida como la segunda probadora de amantes de la emperatriz Catalina la Grande, solo porque era poco agraciada, ya que la zarina creía que si su probadora era poco atractiva, además de fría y sin encanto, había menos posibilidades de que sus futuros amantes o favoritos acabasen repitiendo aquellos encuentros íntimos con la dama, como ya había pasado anteriormente con la primera probadora oficial de la zarina, la dama Praskovya Brus, quien era descrita como hermosa y encantadora. Ana era considerada poco agraciada por el hecho de que su piel era algo más morena que la de las demás damas de la corte y tenía una gran facilidad para broncearse, debido a que por aquella época la palidez de la piel era considerada como algo muy atractivo y hermoso, además de que su carácter no acompañaba demasiado a su falta de encanto tanto personal como físico, siendo una mujer demasiado fría, seria y estricta. Pero aún así logró ganarse el cariño de la familia imperial rusa, disfrutando ella y sus parientes de una buena posición dentro de la corte y de la nobleza rusa. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Ana Protasova. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras damas de compañía de reinas o emperatrices que hayan sido poco agraciadas, serias o demasiado estrictas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.